Hola, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas al encuentro de voluntariado, al encuentro online de voluntariado en cuidados paliativos. Me voy a encargar, yo me llamo Andrea Núñez y soy la trabajadora social de la plataforma del voluntariado de Extremadura y me voy a encargar de guiar el encuentro y, y de presentarlo. Muchísimas gracias por vuestra participación y espero que disfrutéis y aprovechéis el encuentro. Y tengo que comentaros que me acompañan personas de mi equipo, que son Maribel Ruiz, que es la directora de la plataforma, y, y Lorenzo, que es el sociólogo y nos está dando apoyo técnico. Si os apetece saludar, Lorenzo, Maribel. Están ahí levantando la mano. Bueno, pues voy a comentar un poquito lo que es el guión, ¿vale? Del encuentro. Para inaugurar el encuentro contamos con la querida presencia de Patricia Hernández, que es la coordinadora del Programa Regional de Cuidados Paliativos del SES, ¿vale? También contamos con Jesús Buñuel Barragán, que es el presidente de la Plataforma del Voluntariado de Extremadura. Ellos ahora les daré paso, ¿vale? Para que nos dediquen unas palabras. Luego, después, va a haber una pequeña píldora formativa a cargo de Petra González, que es la psicóloga del equipo soporte de cuidados paliativos de Don Benito y Villanueva. Nos hablará del síndrome burnt out, ¿vale? Después de la píldora formativa, vamos a abrir un espacio para el debate. Aquí os solicitaremos que quien quiera se abra el micro y lance una duda, una cuestión, lo que estime oportuno. Posteriormente del espacio debate, sobre las 12 menos cuarto, vamos a clausurar el encuentro con dos actividades sorpresas. Una va a ser un biopoema, que ya viene en el programa, que he creado yo con fotos de las voluntarias de la red, Volpalex, y una sorpresa que nos presentará Maribel. Espero que estéis conectados hasta el final, que disfrutéis, que aprendáis, que aprovechéis el encuentro, y para nosotras es un placer teneros aquí presentes. Pues bueno, damos comienzo. Primero va a intervenir Patricia Hernández, que como he dicho antes, es médica paliativista y es la coordinadora del programa regional de cuidados paliativos. Cuando quieras, Patricia, muchas gracias. Bueno, hola, buenos días a todos y bienvenidos a... Creíamos que era importante, a pesar de las... Se le ha ido el sonido a Patricia. Hola, Patricia, no te escuchamos. Bueno, ya sabemos los problemas del directo y de la red. A ver si ahora hay suerte y podemos contar con su presencia. A ver, ¿ya se me oye otra vez? Disculpad, Sí, se me fue la...
Se me fue la wifi, es que estoy en una zona de la casa un poco limitada. No te preocupes, muchas gracias, Patricia. Decía eso, que voluntario es la persona que decide sin ningún tipo de presión dedicar su tiempo a los demás. Y partiendo de esa premisa, creo que el valor que cada una de las personas voluntarias tenéis es muy elevado y os doy la enhorabuena por ese acto de amor y de generosidad que permite que, gracias a todas las entidades que constituyen la plataforma de voluntariado, se haya creado una red tan extensa que ha conseguido dar confort, cuidado y bienestar a tantas familias y tantos pacientes. Y los equipos de cuidados paliativos, todos los profesionales, valoramos mucho este recurso. Vamos a seguir haciendo acciones formativas para conseguir que esa capacitación continúe. Vamos a intentar potenciar, junto con la plataforma, el voluntariado de paliativos pediátricos y vamos a intentar que la conexión con los profesionales de los equipos sea más estrecha, ponernos cara y bueno, que estemos pues todavía, si cabe, con un vínculo más estrecho, porque todos apostamos por lo mismo, que es el cuidado y el bienestar de los pacientes y familiares. Pero también es importante el cuidado y el bienestar de las personas que estamos en contacto con el sufrimiento, y los voluntarios estáis en contacto con este sufrimiento. Por eso, con este encuentro pretendemos cuidaros, reforzaros, poneros en valor, y por eso pues Petri a continuación también con su píldora formativa va a daros herramientas para que no claudiquéis y sigáis ahí. Gracias a los voluntarios, a las entidades que conforman la plataforma, Andrea, Maribel, y a todos también por la buena acogida que he tenido, puesto que mi bagaje en la coordinación es desde febrero. Ha comenzado en unos tiempos complicados, pero espero que me hayáis sentido cerca y que aquí nos tenéis siempre para lo que necesitéis. Sin más, bueno, pues vamos a disfrutar del encuentro y bienvenidos. Muchas gracias, Patricia. Qué bonitas palabras. Ahora vamos a dar paso a Jesús Gumiel Barragán, presidente de la Plataforma del Voluntariado de Extremadura. Cuando quieras, Jesús. Hola, buenos días a todas y a todas. Bueno, veo muchas caras conocidas: Olimpia, Raquel, Ana, en fin, saludaros a todas, y es un placer que nos adaptemos a las nuevas circunstancias para seguir llevando a cabo esta acción voluntaria. Como bien sabéis, sois los mejores de entre los mejores por la singularidad del voluntariado que ejercéis en un ámbito tan complejo como es el de los paliativos, y mucho más precisamente con la situación de pandemia que ha provocado un aislamiento social enorme y está llegando incluso a que muchas personas, los propios familiares, no pueden estar con las personas afectadas en los últimos días de su vida, con lo cual eso también está afectando al voluntariado. Pero me consta que con las herramientas y los medios y la formación que estáis recibiendo por parte de cada una de vuestras entidades de las que forméis parte, estáis pues sorteando esto para poder hacer un voluntariado efectivo. Reconocer el trabajo también que está haciendo Patricia Hernández, un trabajo de coordinación excepcional, y por mi parte animaros a que sigáis en esta línea y también que veáis, que analicéis ese estudio que recientemente hemos concluido desde el Observatorio del Voluntariado de Extremadura, coordinado por Lorenzo y Maribel, que está colgado en el portal web, en volurred.com, un estudio en el que os vais a ver reflejados y reflejadas. Hay datos que van a perfectamente identificar el perfil de, por ejemplo, la jornada o el encuentro que ahora estamos viendo, sobre todo en cuanto a feminización del sector, formación, edades, etcétera, y sobre todo porque va a publicarse un artículo en el diario Hoy, en este fin de semana, y va a recoger precisamente esos aspectos. Animaros a seguir con esta tarea y valorar que el encuentro va a ser muy fructífero y que seguro que os va a seguir
perfeccionando para vuestra labor voluntaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por tus palabras. Quiero aportar que entre nosotras se encuentran las trabajadoras sociales de los equipos de soportes de cuidados paliativos, que son Mireia Leranca, Begoña Majado, Catalina Pérez y María del Carmen Rodríguez. Si queréis saludar o dedicar unas palabras. Hola, buenas. Soy Mireia, de Plasencia y Navalmoral. Soy la trabajadora social de los equipos de cuidados paliativos. Y bueno, recuerdo que el año pasado nos juntamos en Hornachos y echo de menos pues el contacto que tuvimos en aquella ocasión y que espero que para el año que viene podamos tocarnos un poquito, vernos, comer una paella o hacer algo. Espero que disfrutemos también del encuentro. Adiós. Muchas gracias, Mireia. Yo también lo espero. Yo no estuve el año pasado en el encuentro, pero me han dicho que fue magnífico y la naturaleza también, ¿no? Qué diferencia que bueno, ahora pues nos tenemos que adaptar al tema COVID, ¿no? Y adaptarnos también a las nuevas tecnologías, ¿no? Que estamos todos y todas aprendiendo. Si hay alguna trabajadora social que quiera comentar algo más. Bueno, yo también agradecer el esfuerzo que se ha hecho porque este encuentro se hiciera este año y el esfuerzo que está haciendo, yo se lo vuelvo a decir a Patricia, nuestra coordinadora, que está bastante cansada, tiene que estar la pobre, y que esté aquí con nosotros, pues se lo agradezco personalmente. Y a todos os agradezco que estemos aquí. Muchas gracias, Mireia. Perfecto. Pues vamos a dar paso a la píldora formativa. La va a impartir Petra González Cañamero, que es psicóloga de los equipos soporte de cuidados paliativos de Don Benito y Villanueva. Y nos va a hablar del síndrome burnt out, un síndrome, o sea, un término anglosajón. Ella nos lo va a explicar muy bien y después, cuando ya termine, abrimos el espacio para el debate, para intercambiar opiniones, dudas, cuestiones, lo que os apetezca. Petra, cuando quieras, por favor. Ahora me escucháis, ¿no? ¿Me escucháis? Sí, ahora te escuchamos. Ahora, Petra, sí. El micrófono. Buenos días. En primer lugar, dar las gracias a todos los asistentes por participar en este encuentro y en el esfuerzo que habéis hecho por conseguir hacer un encuentro como todos los años, adaptándonos a las nuevas tecnologías, y agradecer también a vosotros, a Jesús, el director de la plataforma del voluntariado, por invitarme, y a ti, Andrea, también, por organizar esto y por invitarme a dar esta píldora formativa, ¿no? Agradeceros a vosotros. El tema que me habéis encargado, bueno, es el tema del burnout. Es una palabra un poquito rara, que primero os voy a decir cuál va a ser la estructura de esta píldora formativa. Primero haré una breve presentación o descripción de lo que es el burnout, pero lo voy a contextualizar también con los cuidados paliativos y el voluntariado, puesto que el tema lo estamos dando en unas jornadas del voluntariado en cuidados paliativos. Y posteriormente ampliaré todo el tema del burnout, en qué consiste y cómo protegernos del burnout o los aspectos que tenemos que tener en cuenta. Esta palabra, que nos suena un poco rara, es una palabra inglesa, que realmente la traducción, no hay una palabra en castellano que podamos decir una palabra en castellano, es una frase que todos conocemos y es el síndrome
hablamos del síndrome de estar quemado. Cuando nos referimos a este síndrome de estar quemado, nos estamos refiriendo a que cuando en determinados trabajos, no en todos los trabajos, sino en determinados trabajos, uno se siente agotado, tanto física como emocionalmente, para seguir desarrollando su trabajo. Y se habla que lo que ocurre es que hay un desgaste de los profesionales, cuando anteriormente había habido un buen funcionamiento. Se considera que el burnout, que es el síndrome de estar quemado, se da cuando se ha producido o se ha mantenido durante mucho tiempo una situación de estrés que ha sido crónica en el trabajo, relacionado con el trabajo. Y el profesional llega un momento que no solamente se encuentra físicamente agotado y cansado, sino que ya no está motivado para seguir realizando su trabajo. Esa sería una pequeña definición para introducir en el tema de qué es el burnout. Las jornadas de hoy estamos hablando del voluntariado en cuidados paliativos. Todos los que estáis probablemente conocéis los cuidados paliativos perfectamente y sabéis que en los cuidados paliativos los enfermos que nosotros vemos son enfermos que la enfermedad que ya tienen es una enfermedad no curativa y que se encuentra en una situación, la trayectoria de la enfermedad, nos encontramos ya en una fase avanzada de la enfermedad. Es una enfermedad no curativa, progresiva, en una fase avanzada y que normalmente los pacientes que tenemos en programa son pacientes que tienen síntomas complejos, difíciles de controlar y aparte de eso hay algo que también es muy importante y muy característico tanto de los enfermos como de los familiares y es que hay un gran impacto emocional. El gran impacto emocional que se produce en los enfermos y en los familiares guarda mucha relación no solamente por la enfermedad, por los síntomas difíciles de controlar, sino también por la cercanía de la muerte. Todo esto hace que tanto los enfermos como los familiares el sufrimiento emocional sea algo bastante importante. Los objetivos que tenemos cuando nos encontramos con este tipo en estas situaciones, todo lo que nos encontramos en cuidados paliativos, estos son nuestros pacientes, nuestros familiares. El objetivo que tienen los cuidados paliativos es poder ofrecer tanto a los pacientes como a los familiares una atención integral. Que no solo en la atención integral queremos atender los aspectos biológicos de ese enfermo, sus aspectos físicos para que mejoren, los aspectos emocionales, sociales y espirituales. Lo que se pretende dar es una atención global al enfermo y a la familia, no solamente contemplar la parte biológica del enfermo. Se considera tanto al enfermo de la familia como una unidad a tratar, es lo que consideramos, ¿no? Y cualquiera de los profesionales que intervenimos, porque no solamente va a intervenir un único profesional, intervienen los médicos, las trabajadoras sociales, los psicólogos. También consideramos, y en esta charla lo voy a considerar, al voluntariado como parte de esos profesionales que aunque su labor no está remunerada, pero nos vamos a dedicar a cuidar al enfermo y a la familia. Y los voluntarios también tienen una parte importante a ir y una parte que decir. ¿Me seguís escuchando? Vale, es que a mí se me había borrado toda la pantalla, había desaparecido y no sabía exactamente dónde estaba. Vale. Os decía que el objetivo de los cuidados paliativos, uno de los objetivos es acompañar al enfermo para aliviar su sufrimiento, porque si es una etapa donde la cercanía de la muerte va a hacer que haya sufrimiento emocional importante, ese sufrimiento no le vamos a poder quitar en muchas situaciones, en la mayoría de las situaciones. Lo que vamos a poder hacer con ese sufrimiento es aliviarlo. Y el objetivo es aliviar el sufrimiento de la familia y de los familiares. Y también en eso sufren no solamente por la parte biológica o psicológica, sino también por la parte social. Y es ahí donde el voluntariado tiene un papel importante, porque hay familias donde tienen una red social muy pobre y esa parte social también la necesitan los enfermos. O tienen una red familiar muy pobre y el familiar necesita momentos de respiro
Y es ahí donde los voluntarios entran a cumplir una función que es importante, necesaria y esencial si queremos dar una atención integral y global. El objetivo de los voluntarios en cuidados paliativos es el de acompañar, el acompañamiento para esas carencias que pueda haber o esas necesidades que pueda haber en la familia, poderlas suplir y poder estar ahí para aliviar el sufrimiento de los enfermos. Es acompañar siempre al otro sin llegar a invadirle. Yo siempre digo que el voluntario siempre tiene que entrar con un paso por detrás del enfermo para irle conociendo y poco a poco situarse a su lado, porque la función es la de acompañar y nunca situarse por delante del enfermo, porque su labor es la de estar a su lado. Lo que consideramos es que todos los profesionales que van a intervenir en los cuidados paliativos tienen una misión, que es la de cuidar. Y cuando hablo de todos los profesionales, en esta ponencia estoy incluyendo también al voluntariado. Al voluntariado porque forma parte de esos cuidados que necesita el enfermo y la familia. Si la misión que tenemos entre todos es la de cuidar, porque ya no estamos en una fase de curar y aliviar el sufrimiento, nos vamos a dar cuenta que todos los profesionales la labor la vamos a tener que realizar en un medio que es un medio de sufrimiento. Este medio de sufrimiento, lo que vamos a hacer todos cuando intervenimos con un enfermo o con la familia, sin que nos demos cuenta, va a ser, poniendo una metáfora que podamos compararlo, es como sumergirnos, como tirarnos al mar, pero en el mar donde nos vamos a sumergir o donde vamos a bucear es en el mar del sufrimiento. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque el sufrimiento va a ser uno de los factores más importantes a la hora de sentirnos quemados, de tener el síndrome del burnout. Va a haber diferentes factores que son factores de riesgo para tener este síndrome de estar quemado, pero uno de los más importantes y uno de los principales es que estamos en contacto continuo con el sufrimiento. Y cuando nos sumergimos en el sufrimiento, tenemos que tener las herramientas necesarias y tenemos que estar lo suficientemente protegidos como para no acabar de esa inmersión con heridas que luego nos lleven a desarrollar el síndrome del burnout. Esta era la introducción que os quería hacer para conectar. Por una parte tenemos qué es el burnout, que es el síndrome de estar quemado. Cuidados paliativos, por otra parte tenemos los cuidados paliativos, que es cuidar, y para cuidar y acompañar, que es vuestra misión, lo hacemos en un medio que es un medio de sufrimiento, y que ese medio de sufrimiento nos puede afectar mucho y nos puede dañar a nosotros, a todos los profesionales, que tenemos que estar muy preparados y tenemos que estar muy vigilantes de nosotros mismos para después cuidarnos a nosotros mismos, que va a ser algo importantísimo tener en cuenta en cómo nos cuidamos nosotros, para no llegar a desarrollar el síndrome del burnout y de estar quemado y que llegue un momento que nos alejemos de nuestra profesión, de nuestro trabajo o de lo que vosotros habéis elegido voluntariamente y como un acto de amor, que decía Patricia, que es el acompañar a los enfermos. Y ahora, bueno, paso a explicarme un poquito sobre el tema del burnout, cómo empezó todo este tema a estudiarse. Lo que empezó a verse fue que en profesiones diferentes que implicaban una relación de ayudar a los demás, aparecía este síndrome. Parecía que después de un tiempo de ayuda a los demás, la gente se empezaba a encontrar cansada emocionalmente, distante, agotado y quería cambiar de trabajo, se encontraba insatisfecho y no quería continuar. Pero, ¿qué elementos en común tenían esas profesiones en las que se daba el síndrome del burnout? O sea, hay una profesión que es ayudar a los demás, vamos a poner un ejemplo claro, que puede ser un funcionario de correo. Su misión es ayudar a los demás. Pero la diferencia que tiene el funcionario de correo con las otras profesiones en las que acaban desarrollando el síndrome del burnout es que la relación de ayuda a los demás implica que las otras personas tienen problemas personales o interpersonales con un sufrimiento emocional importante. Es decir, todas esas profesiones que lo acaban desarrollando
acaban trabajando en un medio de sufrimiento, que los usuarios que acuden a esos servicios y que ellos tienen que ayudar tienen diferentes problemas que pueden ser de diversa índole, pero en los que están sufriendo y donde el profesional tiene que implicarse para poder ayudarle. Y otra de las características que tienen estas profesiones es que los profesionales necesitan tener conocimientos específicos sobre su trabajo. Por ejemplo, en cuidados paliativos el médico necesitará tener los conocimientos necesarios para desarrollar su trabajo, la enfermera sus conocimientos, el psicólogo, el trabajador social y los voluntarios tendrán que tener los conocimientos para desarrollar la labor que tienen que hacer, de cómo acompañar y de cómo estar. No podemos, cuando trabajamos con personas con un nivel de sufrimiento alto, no podemos ir sin tener esos conocimientos de cómo hacerlo y cómo hacer nuestro trabajo. Aparte de eso, no solamente se necesita tener los conocimientos, necesitamos todos, los profesionales, donde os incluyo a vosotros, tener las habilidades sociales necesarias para poderlos desarrollar. Porque un profesional que tenga conocimiento, pero que no tenga habilidades sociales necesarias, va a acabar quemándose. Porque se va a acabar desgastando, porque no sabe manejar las situaciones emocionales que nos vamos a encontrar, que a veces pueden estar como alterados, tristes, impotentes, con mucha rabia, y a veces esa rabia la pueden canalizar contra nosotros. Y tenemos que estar muy bien preparados en cuanto a las habilidades. Y otra de las características de todo este grupo de profesionales es que tienen que tener muy desarrollada la emoción de empatizar y la compasión. Os hablaré de la compasión. La compasión es una de las emociones, quizás una emoción mucho más compleja, muy bonita. Todos sabemos que empatizar es ponernos en el lugar del otro. Sabemos que empatizar es ponernos, quizás es calzar los zapatos del otro y hacernos una idea, porque nunca yo creo que podemos llegar a hacernos la idea completa de lo que el otro está sintiendo y lo que el otro está pasando. Nos podemos hacer una ligera idea, pero es intentar ponernos en los zapatos del otro para saber lo que puede estar pasando, lo que puede estar sintiendo. La compasión es una emoción más compleja que implica la compasión, no solamente el empatizar con el otro y entrar en contacto con el sufrimiento del otro, sino que la empatía me moviliza, a la vez nos moviliza, para querer ayudarle y sacarle de ese sufrimiento. Es decir, la compasión, nos podemos imaginar una moneda que tiene dos caras, donde hay una cara que es cuando entramos en contacto con el sufrimiento del otro, cuando empatizamos y conectamos con el sufrimiento del otro, y nos puede provocar esa tristeza y ese sufrimiento, y la otra cara es la parte en la que yo quiero ayudar al otro para aliviarle su sufrimiento, que yo no estoy hablando de quitarle su sufrimiento en el contexto en el que estamos hablando, porque nuestra misión va a ser aliviar ese sufrimiento, pero la otra cara es una cara de hacer algo por el otro y tiene un componente de amor hacia el otro, porque quiero aliviarle y quitarle una parte de ese sufrimiento. Por una cara empatizaré y puedo estar triste con la emoción de la empatía hacia el otro, pero la otra cara es la cara del amor, de aliviarle su sufrimiento. Eso es la compasión. Y es una de las emociones básicas que debemos tener todos los profesionales. ¿Qué pasa? Esas son las características, eso es lo que el denominador común que se encuentra en todas las profesiones que implican una relación de ayuda hacia la otra persona. ¿Qué pasa en el día a día a nivel laboral cuando nosotros trabajamos con nuestros pacientes, con nuestras familias, ¿no? Pues que estamos entrando continuamente en contacto con el sufrimiento. Y además debemos conectar con ese sufrimiento porque si no las familias no nos ven cercanas y las familias no nos ven como alguien útiles para poderles ayudar. Y necesitamos de esas herramientas de la compasión. Entonces lo que hacemos todos es sumergirnos, decía antes, es como el buzo que se sumerge en un mar de sufrimiento. Que ese es el principal riesgo del burnout
del síndrome del burnout y de otro síndrome, que es el de la fatiga por compasión, que daremos algunas pinceladas sobre este otro síndrome también de la fatiga por compasión. ¿Vamos bien por el momento? Vamos bien. Vale. Bueno, pues el burnout, este síndrome, brevemente os comentaré que se empieza a estudiar hace ya muchísimos años, en el año 74. Lo empiezan a estudiar y empiezan a ver que hay una sensación de fracaso y de agotamiento, que os decía, pero es más a partir de los años 80, cuando Cristina Maslach y Jackson elaboran, estudian mucho más y perfilan qué es este síndrome y lo definen de una forma mucho más concreta. Y la Organización Mundial de la Salud lo tiene incorporado como desgaste profesional. Incluso en las bajas laborales, puede haber bajas laborales yo he tratado a profesionales sanitarios con bajas laborales donde consta que la baja laboral, el motivo es el burnout, es un desgaste profesional, eso ya queda incorporado. Pero es a partir de los años 80 cuando este grupo de investigadores, este grupo de mujeres, define mucho más qué es el burnout y habla de que para tener este síndrome tiene que darse como 3 dimensiones. Como si habláramos de una silla con 3 patas, que necesitamos de las 3 patas para que podamos hablar que se da el síndrome del burnout. Y estas 3 dimensiones son las siguientes. Hablamos que los profesionales cuando tienen el burnout son profesionales que se encuentran cansados emocionalmente. No solamente se encuentran cansados emocionalmente y físicamente, sino que empiezan a desarrollar mecanismos de despersonalización, que es la deshumanización. Ahora lo explicaré un poquito más detalladamente. Y la tercera dimensión implica que a nivel profesional no me encuentro satisfecho con mi trabajo, no me encuentro realizado en mi trabajo. Voy a explicar cada una de estas dimensiones, que las 3 tienen que darse para considerar que hay un burnout. Si no están las 3, se puede considerar que me encuentro cansada o que me encuentro en riesgo de poder llegar a este síndrome. Una de ellas hemos dicho el cansancio emocional. Lo que empiezan a notarse los profesionales es que se encuentran cansados físicamente y emocionalmente. Se encuentran como que están haciendo un sobreesfuerzo. Y todos sabemos que cuando estamos cansados no nos apetece trabajar y no nos apetece implicarnos. Y empezamos a no implicarnos con los enfermos o con las familias de la misma forma que lo hacíamos anteriormente. Vamos a otro ritmo. A lo mejor nos podemos sentir con tristeza, con enfado, con rabia, pero realmente si nos observamos a nosotros mismos de cuando estábamos trabajando hace unos años, ahora nos damos cuenta que no tenemos la misma implicación emocional y que cuando vamos con un paciente o una familia no abordamos determinados temas emocionales o pasamos mucho más rápidamente de punta por esos temas, de puntillas, perdón, por esos temas, porque no nos apetece implicarnos emocionalmente. Porque implicarte emocionalmente nos está desgastando y a veces no somos conscientes de ello y no lo reconocemos. Que estamos cansados de ese sufrimiento también con los demás. Otra de las dimensiones que os decía es que dejamos de implicarnos emocionalmente en los casos y dejamos de tocar determinados temas por no implicarnos emocionalmente. Otras de las dimensiones decía antes que es la despersonalización, es la deshumanización. ¿Qué quiere decir? ¿Que tratamos mal a los pacientes? Probablemente no los tratemos mal, pero no los tratamos igual de bien que antes, porque nos empezamos a distanciar de ellos y empezamos a no conectar con ellos. Y es curioso, pero empezamos a ver en los profesionales que es un mecanismo de protección. O sea, si algo me está afectando, lo que hacemos como mecanismo de protección es me alejo de ello. Y para alejarme de ello, psicológicamente, cuando yo siento la emoción que me estoy alejando porque me hace daño, ahora mi cerebro necesita buscar algo que justifique que yo me alejo de los demás. ¿Y qué encuentra mi cerebro para justificar que yo me alejo de los demás? Pues resulta que ahora
los familiares son unos petardos, son las familias que nos estamos encontrando ahora, son familias que son muy demandantes, muy críticas, que ha evolucionado mucho el tipo de familia. Y realmente cuando yo escucho estos discursos, muchas veces a los profesionales, a los compañeros, muchas veces me pregunto que si realmente no nos sentimos cansados y nos estamos alejando y deshumanizando porque nosotros estamos mal para no implicarnos emocionalmente con ellos. Cuando antes a la familia, si venía la familia hostil o venía una familia que estaba enfadada, le dedicábamos todo el tiempo necesario porque sabíamos que el enfado era con la vida por la situación que estaba sucediendo, que puede que lo estuvieran canalizando contra nosotros o contra otros profesionales. Ahora quizás nuestro discurso está cambiando porque realmente nosotros nos encontramos mal. Pero es muy difícil que las personas que tienen un burnout, cuando empiezan a desarrollarlo, sean conscientes que lo tienen. La culpa, como casi siempre cuando nos encontramos mal, empezamos a echar la culpa a los demás. Nuestro cerebro empieza a buscar excusas para echar la culpa a los demás, cuando realmente somos nosotros los que nos estamos alejando. Y ahora empezamos a echar las culpas a los enfermos, a las familias, de que son críticos y la actitud con la que traen, ¿no? Es una de las características, somos más críticos con los usuarios, con los familiares, justificamos nuestro distanciamiento y tenemos menos implicación. Entonces estamos diciendo, hay una dimensión que es el agotamiento emocional, con lo cual empezamos a tocar menos temas emocionales, no abrimos carpetas emocionales que están ahí, que son importantes, empezamos a sentirnos más distantes de ellos, menos cercanos, menos humanos en lo que está sucediendo. Y la tercera dimensión del burnout, empezamos a sentirnos en nuestro trabajo no satisfechos con nuestro trabajo, no nos encontramos a gusto con lo que estamos haciendo. Y empezamos a evitar a veces las relaciones interpersonales, nos sentimos como que no estamos dando todo lo que deberíamos dar. Realmente lo que nos encontramos es cansados o podríamos decir heridos de estar en contacto con tanto sufrimiento, con tanto dolor y nosotros nos empezamos a sentir mal. Esas serían las tres dimensiones del burnout. ¿Vamos bien? Vale, bien. ¿Por qué llegamos a esta situación del burnout? Llegamos a esta situación, para llegar a esta situación tiene que haber un estrés crónico y mantenido en el tiempo. Es decir, la labor que desarrollamos es una labor estresante, porque estás continuamente entrando en el sufrimiento de los demás, entrando en ese campo de sufrimiento, pero tienes que salir a la vez de ese campo de sufrimiento. Y a veces es ahí donde se produce el problema, cuando no somos capaces de salir y cuando nos llevamos las historias a casa y cuando nos llevamos ese sufrimiento puesto, lo podríamos decir. Pero tiene que producirse un estrés continuo de las situaciones. Y a veces se produce ese estrés continuo, bien porque no tenemos todas las herramientas que debería tener el equipo de protección. Mira, ahora estamos hablando mucho de los equipos de protección que se necesitan con el coronavirus cuando vamos a ver a un paciente con coronavirus. Necesitamos un paciente con coronavirus, necesitamos las gafas, necesitamos la doble mascarilla, el doble guante, bata, gorro, papi. Eso es un equipo de protección. Pues igual que eso es un equipo físico que somos capaces de ver que lo necesitamos para protegernos, cuando estamos trabajando con pacientes que sufren o cuando estamos acompañando a personas que sufren, también necesitamos el equipo de protección, pero que son lo que os decía antes, son los conocimientos, las habilidades, los mecanismos para salir y los mecanismos para cuidarnos después. Entonces, cuando eso lo mantenemos, estamos sometidos a una situación de estrés continuo por el sufrimiento, puede aparecer este desgaste. Hay algunos profesionales que están mal en su trabajo, pero no porque tengan un burnout, que también hay que diferenciarlo. Están mal en su trabajo porque nunca llegaron a estar bien al principio. O sea, nunca tuvieron las herramientas necesarias, nunca se sintieron bien en su trabajo, nunca se implicaron emocionalmente en el trabajo. Entonces, esas personas no es que tengan un burnout, porque no fueron nunca funcionales 100% en su trabajo,
sino las personas que desarrollan el burnout fueron las personas que en un primer momento fueron capaces de realizar su trabajo de una forma eficaz, eficiente, fueron útiles haciéndolo y se sintieron satisfechos, y progresivamente, a medida que fue pasando el tiempo, por el estrés continuo mantenido y por la presión mantenida, acabaron poco a poco desarrollando el síndrome. Esto lo quiero aclarar porque hay personas, no todas las personas son aptas para ser profesionales en cuidados paliativos, ni todas las personas son aptas para ser voluntarios, y vosotros lo sabéis, o para ser voluntarios en cuidados paliativos. Uno puede ser voluntario realizando determinadas funciones de ayuda a los demás, pero que no implique el acompañamiento con personas que tienen un alto nivel de sufrimiento, porque para eso se requieren una serie de habilidades y de conocimientos. Entonces, cuando eso se mantiene en el tiempo, las personas han sido, primero, han tenido un adecuado funcionamiento y luego, poco a poco, por el estrés mantenido, llegan a ese agotamiento emocional y ese agotamiento físico y a esa despersonalización o a esa deshumanización, esa falta de energía que tienen de sentirse no satisfechos en el trabajo, es cuando se considera que tienen el síndrome de burnout. Se necesitan tener esas tres dimensiones. Si se tiene solo alguna de ellas, consideramos que esa persona está en riesgo y que esa persona tiene que tratarse y tiene que cuidarse para recuperarse. También es verdad que cuando se llega al síndrome del burnout, es muy difícil el trabajar con esas personas para recuperarla y para volver a su funcionamiento. Sí es cierto que se puede hacer y se puede trabajar, pero les va a costar mucho trabajo. Y hay otro síndrome que es muy parecido y que seguramente vais a escuchar hablar, que es la fatiga por compasión, que tiene un nombre muy, muy bonito, ¿no? Que la palabra lo dice, en qué consiste la fatiga por compasión. La fatiga por compasión se empieza a hablar de ella en el año 95 y se empieza a hablar de que uno se encuentra cansado y agotado justamente por desarrollar esta compasión con los demás, que os decía antes que era esta moneda que tiene las dos caras. Entro en contacto con el sufrimiento del otro, con el dolor del otro y quiero ayudarlo. Y eso nos puede pasar factura. Pero la fatiga por compasión se diferencia del burnout en que la fatiga por compasión es algo puntual y tiene más que ver con algún caso que es el típico caso que hemos estado interviniendo, que estamos con él, que nos lo llevamos a casa y que la sintomatología que aparece en nosotros es una sintomatología más relacionada con la sintomatología muy parecida a la de un estrés postraumático. Esa sintomatología está mucho más parecida a la del estrés postraumático, que son cuando nos vamos y aparecen imágenes del caso que hemos estado trabajando, aparecen pensamientos que lo acabamos recordando y no somos capaces de sacar de nuestra cabeza ese caso el que hemos estado acompañando o trabajando. Entonces nos vienen imágenes, nos vienen pensamientos, tenemos un nivel de activación o de irritabilidad más alto y es algo puntual, es algo que pasa. Es por alguna situación concreta, es algo mucho más puntual y algo que pasa. Entonces, la diferencia entre la fatiga por compasión y el síndrome del burnout es que para el síndrome del burnout hay un estrés crónico mantenido en el tiempo y de mucha más larga duración. La fatiga por compasión es más puntual y se pasa antes. Y es un desgaste justamente por empatía. Y es la aparición, el síndrome del burnout, la aparición es algo más insidiosa, es poco a poco, no nos vamos dando cuenta. Nuestros cerebros tienden a justificar nuestros comportamientos, cómo nos vamos alejando, no somos conscientes de ello. Y sin embargo, la fatiga por compasión es como más abrupta, más brusca, por haber estado en contacto con algún caso determinado que nos ha impactado, que a todos nos impacta. Bueno, pues estas serían las definiciones de cuál es el síndrome de burnout y la fatiga por compasión. Ahora, si queréis,
Estoy algo despistada en algunos momentos porque aparece en mi pantalla, aparece gente como muy rara y aquí mis compañeros también entrando y saliendo. Entonces, disculparme si en algún momento estoy así un poco como que no sé a quién atender, si al compañero que entra aquí en la habitación conmigo o las pantallas raras que aquí aparecen. Y bueno, ahora pasaríamos a, bueno, ¿qué hacemos? La cuestión es ahora cómo protegernos de este burnout, ¿no? Sabemos que es un síndrome que está ahí, que el riesgo le tenemos todos aquellos que nos dedicamos a la relación de ayuda a los demás, tenemos este riesgo. Yo creo que no hay estudios en voluntariado, pero yo os he dicho desde el principio de la perla formativa esta que os incluiría dentro del grupo, porque si tenéis sesiones de voluntariado de una forma muy continua o no tenéis claro algunos de vuestros papeles o cómo lo vayáis a desarrollar, quizás algunas personas puedan tener riesgo también de tener el burnout y por eso también os añadí el tema de la fatiga por compasión, el que tengáis cuidados para protegeros y para cuidaros también a vosotros. ¿Qué tenemos que hacer si somos conscientes todos los profesionales que corremos estos riesgos? ¿Qué tenemos que hacer? Pues yo creo que el grupo de psicólogos de cuidados paliativos, al principio cuando se forman los equipos, teníamos la misión de cuidar por los demás compañeros para que no desarrollaran el burnout. Y los psicólogos llegamos a la conclusión de que nosotros no teníamos esa misión de cuidar a los demás porque no llegaran al burnout. Teníamos la misión de informarles, asesorarles, pero que algo muy importante es que todos tuviéramos en nuestra cabeza que si yo no quiero enfermar, tengo que cuidarme. Y si yo no quiero, y si hace mucho frío fuera, yo no puedo salir en mangas cortas porque tengo un riesgo de enfermarme. Y la cuestión de enfermar, tengo que ser consciente yo. Y yo tengo que ser consciente de mi autocuidado. Y tengo que ser consciente de cuál es este síndrome y de cómo cuidarme. Y que igual de importante que es cuidar a los demás, igual de importante tiene que ser que yo me cuide a mí mismo para no desarrollar ninguno de estos dos síndromes que os he estado comentando. Tenemos que aprender a mirar por nuestra propia salud. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque en todas estas profesiones que son de relación, de ayuda a los demás, a veces hay un perfil, tanto en los voluntarios como en los profesionales, que es muy de hacer y hacer por los demás. Y tenemos también que aprender a parar, a revisarnos a nosotros mismos y a darnos cuenta cómo nos encontramos y a no justificar cuando nos demos cuenta que estamos haciendo demasiados comentarios como que la culpa la tienen los demás, o cuando estemos con gente que son de las personas que están criticando siempre a los demás como si el universo conspirara contra uno, decir, a lo mejor es que hay un problema. Estamos echando los balones fuera porque no somos capaces de reconocer que nosotros nos estamos encontrando mal. Y nuestro cerebro está justificando nuestro malestar como que la culpa es de los demás y porque no somos capaces de revisarnos a nosotros mismos, que es el primer punto, el de revisarnos a nosotros mismos para poder cuidar a los demás, para poder cuidarnos, perdón. Os decía que cada uno es responsable de cuidarnos y bueno, os comentaría ahora algunos otros factores, porque yo os he comentado que el sufrimiento es uno de los factores que más influyen, pero yo os comentaría que otros de los factores que influyen en que podamos tener este síndrome del burnout. Y uno de ellos es no tener los objetivos claros. Cada uno de los profesionales que intervenimos tenemos que tener los objetivos de nuestra intervención muy claros. El mío, por ejemplo, el psicológico, yo no voy a intervenir para quitar el sufrimiento. Probablemente mi intervención va a ser para aliviar el sufrimiento y orientarle en solucionar problemas de tipo emocional que puedan tener. Porque en una enfermedad terminal, en una situación de despedida, las despedidas son tristes y el sufrimiento está ahí. Pero por eso os decía que hay otros factores que tengamos todos claros cuáles son nuestros objetivos y vosotros los voluntarios tener claros cuáles son los vuestros, ¿no? Que es el de acompañar muchas veces
que ellos lo agradecen muchísimo los enfermos, cuando tienen esa red social tan pobre, cuando el familiar necesita esos tiempos de respiro, el que podáis estar ahí, y lo agradecen muchísimo. Esos pequeños momentos en los que significa un gran alivio para ellos, ¿no? Esos actos de amor que vosotros hacéis por los otros. Otro de los factores que influyen en el burnout, hemos dicho que tenemos que tener conocimientos. Los voluntarios tienen que estar formados, que ya lo hacéis, por supuesto, que hacéis los cursos de voluntariado, además yo he participado en ellos, en la formación, pero no solamente tener los conocimientos, sino que es necesario tener las habilidades sociales. Yo creo que algo importante es que esas habilidades no se aprenden de la noche a la mañana, hay que practicarlas. Y los procesos de acompañamiento a los demás, es bueno el practicarlo, hacer el roleplay con otros compañeros dentro de los cursos de formación para poder desarrollar esas habilidades. Otro de los factores es cuando el tema de las emociones no sabemos manejarlo. A veces corremos un riesgo, yo siempre digo que cuando abrimos una carpeta emocional de la persona que está ayudando, que estamos ayudando, tenemos que tener capacidad suficiente para saber cerrarla. Porque si yo abro una carpeta emocional pero no sé cerrarla, ahora dejo al enfermo o a la familia con esa carpeta emocional abierta. O sea, le saco la basura, se la pongo encima de la mesa, yo me voy y ahora la basura se la quedo ahí. Os pongo un ejemplo. Si yo hago un acompañamiento, una intervención, donde hay un enfermo, el ejemplo es un enfermo que tiene una mala relación con un hermano y no se habla con un hermano, y yo saco ese tema, si abro ese tema, no puedo dejar esa carpeta abierta sin abordarlo adecuadamente y sin saber cerrar esa carpeta. Porque si no, lo que abro es, cuando yo abro una carpeta emocional, abro una herida. Y esa herida tengo que tener habilidades suficientes para saberla cerrar. Si no, es mejor no abrirla. Si yo tengo una herida en el brazo, no me la toques, porque me vas a hacer daño. Si me la tocas es porque me la vas a hacer algo para poderme curar la herida. Si no, es preferible que no me la toques, si no sabemos manejarlo. Entonces, eso es algo que también tenemos que tener en cuenta, porque si abro carpeta, no sé qué hacer luego con ella y las dejo abiertas, eso va a acabar quemándome a mí también. La sobrecarga en el trabajo es otro de los factores que nos van a influir si tenemos mucho trabajo y estamos sobrecargados, porque a veces una de las cosas que yo aconsejo siempre a mis compañeros, o yo lo hago muchas veces conmigo cuando tenemos alguna sesión de estas que son duras y que son difíciles, es tomarme después un tiempo de descanso y un tiempo de respiro. A lo mejor me voy a la cafetería, me tomo un zumo, o a lo mejor me tomo 15 minutos de descanso, hago otra cosa diferente, desconecto. Tengo que hacer algo para desconectar. Cuando no tenemos tiempo para desconectar o no sabemos que eso es importante desconectar, eso también puede ser una sobrecarga que puede ser un riesgo, que es un factor de riesgo. Estamos hablando de factores de riesgo. El tener unas malas condiciones laborales, evidentemente, también es otro factor de riesgo, y el no saber trabajar en equipo. Son factores importantes. Y bueno, deciros que estaba viendo el tiempo que tengo, que es hasta las 11:30, me parece, ¿no? Vale. Sí, Petra, pero si lo quieres alargar un poquito más, no hay problema. Vale, yo solamente una cosita más. Vale. Casi me centro un poco más en las estrategias que son útiles en la prevención del burnout, en esta parte ahora. Yo creo que para prevenir el burnout, una de las cosas que hemos estado trabajando mucho es que seamos muy conscientes de cuidarnos a nosotros mismos, que nosotros nos tenemos que cuidar de diferentes formas. Por ejemplo, después de una intervención que sabemos que nos está afectando emocionalmente, nos tenemos que dar nuestros tiempos de descanso, nuestros tiempos de respiro. Tenemos que buscar, después del trabajo y después de los momentos después de los momentos laborales, tenemos que buscar actividades que sean gratificantes, actividades positivas, actividades que nos enriquezcan y que nos lleven a otro mundo. Tenemos que ser capaces de aparcar la parte de nuestro trabajo
o nuestra labor por ayudar a los demás, y la parte de busco generar en mí emociones positivas, puesto que yo ya durante mucho tiempo he estado viviendo en emociones negativas. Tengo que, diríamos que compensar mi mundo emocional y tengo que ser muy consciente de ello. Tengo que saber pedir ayuda a los demás cuando me siento mal, a profesionales, y reconocer mis limitaciones y reconocer mi rol. Una de las cosas fundamentales es saber reconocer hasta dónde llego, hasta dónde tengo que hacer y lo que tengo que hacer con los demás. Cuál es mi función y cuál es mi labor. Utilizar el humor todo lo que podamos, no os digo en el momento de trabajo, cuando lo estemos haciendo, que también si el paciente o la familia dan un juego, muchas veces los residentes cuando van rotando por cuidados paliativos piensan que es un servicio como muy trágico y vienen con mucha pena y luego se dan cuenta que es un servicio que se encuentran muy a gusto y muy bien porque el ambiente después de ver a los enfermos es un ambiente muy distendido. Intentamos que después el ambiente en el despacho sea un ambiente muy distendido, incluso con los enfermos y con la familia, encontrar los pequeños momentos en que hay momentos para empatizar con el dolor, pero tenemos que tener también momentos para, a su ritmo, siempre a su ritmo. El acompañar a un enfermo no es invadirle, siempre a su ritmo y siempre a su lado, pero también tenemos que tener momentos para pasar a otro campo que sea de generar emociones positivas, no solamente de sufrimiento. Y después del trabajo, fundamental que desarrollemos actividades que nos ayuden a desconectar del trabajo, como puede ser cualquier cosa, cualquier actividad que nos genere una emoción positiva. Que a alguien le genere una emoción positiva, hacer puntos, irse con los amigos, hacer yoga, meditación, cualquier cosa que te ayude a generar emociones positivas. Todo eso te ayuda. Y la satisfacción con el trabajo, la satisfacción tiene que estar en el trabajo, porque hay profesionales que uno de los factores de riesgo, que es el apoyo de la organización que está por encima, les quema mucho. Entonces, algo importante es que la satisfacción la encontremos en el trabajo. Bueno, estas son algunas pinceladas que os he dado de qué es el síndrome del burnout, del principal factor de riesgo que es la compasión, pero que hay otros factores de riesgo, y lo que es la fatiga por compasión, que son dos síndromes que corremos el riesgo todos los profesionales de cuidados paliativos. Y cuidarnos, la necesidad que tenemos de cuidarnos después, generando actividades que nos generen emociones positivas. Y sabiendo parar, y sobre todo yo siempre digo que no somos los salvadores de la humanidad. Que no nos creamos en un papel tan importante que creamos que nosotros somos los que tenemos que salvar a la humanidad. Nosotros tenemos un papel muy concreto que es aliviar el sufrimiento del otro. Y bueno, hasta aquí os voy a contar como la perla informativa y vosotros con preguntarme lo que vosotros queráis. Muchas gracias, Petra. Muy necesaria tu intervención y muy interesante. En el chat, Olimpia pregunta que ¿podrías contarnos, Petra, la mejor forma de cerrar carpetas de sufrimiento con pacientes y familia? No te escucho bien la pregunta, Andrea. ¿Podrías contar la mejor forma de cerrar carpetas de sufrimiento con pacientes y familia? ¿Ahora sí? Sí, mira, yo creo que hay que tener mucha formación para temas tan peliagudos como el ejemplo que os he puesto. Yo creo que el voluntario tiene una misión que es la de no invadir y la de entrar siempre con un paso por detrás del enfermo y de la familia. Con lo cual, la misión del voluntario no es abrir carpetas, es acompañar en las carpetas. Yo creo que ahí hay una diferencia. Yo creo que a veces para los propios profesionales, para nosotros es difícil y son muchos años de formación para en esos temas emocionales tan peliagudos poderlo cerrar. Pero si el voluntario tiene claro que él no tiene que abrir las carpetas, él tiene que acompañar al enfermo a su lado. Si el enfermo la abre y comenta el tema, el voluntario, su misión es la de empatizar con el enfermo, la de acompañarle, empatizando con él,
o haciéndole preguntas, sencillamente preguntas, de qué podría hacer o qué no podría hacer, o cómo se sentiría más cómodo, o si le apetece sencillamente hacer algo con ese problema, o le apetece dejar ese problema en su sitio y dejarle en un rincón en su sitio, ese problema. Porque la gente tiene muchas veces problemas que no es el momento de abordarlo y no quieren abordarlo. Entonces yo creo que el voluntario desde su posición, que es ir a acompañar, es al hacer preguntas y es empatizar primero de lo que está diciendo, haciendo resúmenes de lo que esa persona le está contando, de cómo se está sintiendo y como mucho hacerle alguna pregunta que si a él le apetece hacer algo con ese problema o le apetece quedarlo el problema como está, porque es un problema realmente peliagudo y a lo mejor no le merece la pena. Yo creo que ahí os he respondido de resumir lo que está diciendo para que sienta que le entiendas y que le comprende, el empatizar con él y hacer alguna pregunta de forma discreta de si le apetece hacer algo con ese problema para solucionarlo o qué se le ocurre a él que pueda hacer, pero no darle nunca las soluciones hechas. Estupendo, Petra. Podéis activar los micros y hablar por aquí con micro abierto o por el chat, como consideréis. ¿Hay alguien que quiera activar su micro y comentar algo? Sí, bueno, yo la pregunta esta que acabo de hacer, que si es que efectivamente cuando estás con los pacientes, normalmente son ellos los que se abren, ¿no? Y te cuentan sus cosas. Y sí que es verdad que intentas eso, empatizar y escuchar mayormente, ¿no? Pero sí que hay veces que como que sientes que al final te quedas ahí como un poquito diciendo, no sé, parece que se ha quedado la cosa como un poco abierta, ¿no? Era el tema, pero yo creo que lo que ha dicho ella ha aclarado todo, o sea que perfecto, muchas gracias. Gracias, Olimpia, muchas gracias a ti. ¿Alguien más? Mire, se me ocurría que al hilo de esto, cuando un paciente saca un tema que es peliagudo, es preguntarle o simplemente decirle que hay veces en la vida, en la vida tenemos muchos problemas. Y los problemas muchas veces lo que hacemos con ellos, hay problemas que los dejamos en una caja aparte, vamos poniendo cajas de problemas porque no es el momento de abordarlo. Yo siempre, un ejemplo que pongo a los pacientes de los familiares y a los médicos, es que los problemas hay que hacer una lista y ponerlo de uno en uno. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? ¿Y cuál es el tercero? ¿Y cuál es el primero? ¿Y a qué vamos? Si ahora vamos a que el paciente se quiere sentir mejor emocionalmente, empatizando con él con la pregunta, ¿qué quieres hacer con este problema? ¿Te sientes con fuerza para abordarlo, para solucionarlo? ¿O prefieres quedarlo en la caja ahí guardado? Porque a lo mejor no es el momento. Porque el momento es recuperarte, estar lo mejor posible, estar lo mejor posible con tu familia. Y a lo mejor ese problema le quieres dejar a él. ¿O quieres pedir ayuda a otra persona para solucionar ese problema? Eso sí lo podéis hacer como voluntario. Le podéis preguntar, ¿quieres con este problema hacer algo? ¿O quieres que consultemos con un profesional para que te pueda ayudar con este problema? ¿O quieres dejarlo ahí en su caja tranquilamente, el problema? Era algo que se me ocurría que podéis hacer. Muy bien. ¿Damos paso al videopoema o queréis comentar algo más? ¿Estamos en tiempo? Pues a mí me gustaría agradecer a Petra, de verdad, porque he entrado tarde por situación de que he tenido que acompañar a una amiga porque ha muerto su madre, justamente, fíjate, y vengo del tanatorio y entré tarde, ¿no? Pero de todo lo que has dicho, Petra, de verdad, me ha encantado tu manera de colocarlo con tanto cariño, con tanta claridad y dar tanta luz a estos temas que son súper necesarios, ¿no? Para el acompañamiento, de verdad. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Gracias a vosotros y cuidaros. Que es muy importante ser consciente que tenemos que cuidarnos, que no somos salvadores, que no somos héroes, que somos humanos. Aunque nos quieran poner de héroes, no somos héroes, somos humanos, nos tenemos que cuidar. El cuidado es fundamental para poder seguir cuidando a los demás.
Genial, muchísimas gracias. Un placer, Petra. Gracias a vosotros por compartir este rato con vosotros. Ahora vamos a proyectar un videopoema que he creado con fotografías de personas voluntarias de la red Voluspales, que me han pasado las coordinadoras de las entidades. Y bueno, y espero que os guste, lo he hecho con mucho cariño. Y yo llevo poco tiempo aquí, como todas sabéis, estoy sustituyendo a Jesús, pero me estoy palpando de este mundo y me está apasionando y me emociona a la vez también. Entonces, espero que os guste, no sé cómo se va a ver y escuchar, lo subiremos a YouTube y cuando Lorenzo pueda, pues comparte pantalla. Porfa, compi. Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales. Gente que despide, que recibe gente. Gente que va de frente. Gente que no esquiva tu mirada y que percibe el viento. Gente que pide por la gente en los altares, en las romerías. Gente que da la vida. Gente que infunde fe. Gente que crece y que merece paz. Gente que se funde en un abrazo en el horror. Gente que comparte el oleaje de su alma. Qué fresca es la noche que ofrece, qué limpia el agua dulce de sus miradas. Es por ti que empieza un nuevo día. Hay ángeles entre nosotros, ángeles entre nosotros. Qué fresca es la sombra que ofrece, que limpia el agua dulce de sus miradas. Es por ti que empieza un nuevo día. Hay ángeles entre nosotros, 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 ángeles entre nosotros.